Un mecánico apostó que conquistaría a una multimillonaria, pero nunca imaginó que terminaría luchando por el amor de su vida. Bienvenidos a Doramatizándote. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para no perderse ninguna historia. La gente apenas disimulaba sus risas cuando un viejo taller móvil, cubierto de polvo y manchas de aceite, se estacionó frente al taller más exclusivo de Seúl. Del vehículo bajó Ji-hoon Park, un joven mecánico con manos curtidas y mirada despreocupada. Llevaba una camiseta vieja, jeans gastados y botas que habían visto mejores días. No era un lugar cualquiera. Era Seonghwa Motors, el refugio de los automóviles más lujosos de Corea. Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins, un desfile de sueños sobre ruedas. Y esa mañana un rumor corría entre los empleados. La heredera de Han Enterprises había traído su Ferrari rojo cereza para una revisión de emergencia, mientras los técnicos con uniformes impecables se alineaban en la entrada como soldados esperando órdenes. Ji-hoon apenas levantó una ceja. Entre risas y empujones, uno de sus amigos, Dong-hae, le dio un codazo. «Te apuesto la cena de esta noche», dijo con una sonrisa maliciosa, «a que no consigues una cita con ella». Ji-hoon soltó una carcajada, despreocupado. «¿Solo una cena?», replicó ajustándose los guantes. «Vamos a hacerlo más interesante. Si la conquisto, me pagas un mes entero de cenas». Las carcajadas aumentaron. Para ellos, la idea era absurda. Un mecánico sencillo acercándose a Han Ye-rin, la mujer más codiciada y poderosa de toda Seúl. Imposible. Lo que ninguno de ellos sabía era que Ye-rin ya estaba observándolo. Desde el piso superior del edificio acristalado, ella veía todo a través de las ventanas tintadas. Su vestido de diseñador y su cabello perfectamente recogido no lograban ocultar la chispa de curiosidad en sus ojos. Había algo en ese mecánico que no cuadraba con el resto del mundo artificial que la rodeaba. Algo genuino. Mientras sus ejecutivos murmuraban sobre juntas y reportes, Ye-rin ignoró todo. Su Ferrari necesitaba atención urgente. Un fallo en la bomba de combustible que sus ingenieros de confianza no habían logrado diagnosticar. Pero ese joven de jeans gastados y sonrisa descarada parecía moverse con una seguridad distinta, casi desafiante. Ji-hoon se agachó junto al Ferrari sin siquiera mirar a su alrededor. De su caja de herramientas sacó un pequeño escáner manual. Pasó los dedos por debajo del chasis y frunció el ceño. Lo que encontró era grave, una válvula principal agrietada, peligrosa en extremo. Un error más, y ese coche podría incendiarse en plena autopista. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a desmontar las piezas, ignorando por completo las miradas que se clavaban en su espalda. Mientras tanto, Ye-rin descendió lentamente por las escaleras de mármol, cada paso resonando en el silencio expectante. La alfombra roja, las cámaras de seguridad, los asistentes nerviosos. Todo parecía detenerse mientras ella avanzaba hacia el taller improvisado. Ji-hoon, absorto en su trabajo, solo notó su presencia cuando las sombras de sus tacones rozaron el borde de su visión. «¿Usted es quien está reparando mi coche?», preguntó. Ella, su voz tan firme como la brisa fría de invierno. Él levantó la vista. Por un segundo, ambos se miraron en un intercambio silencioso, donde las apariencias y las expectativas se evaporaron. Ji-hoon asintió, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Sí, señorita», respondió sin perder la compostura. «Y si me permite unos minutos más, prometo que estará mejor que nuevo». Un murmullo recorrió la sala. Los empleados contenían el aliento. Nadie, absolutamente nadie, hablaba con Han Ye-rin de esa manera, sin reverencias, sin títulos, sin miedo. Ella entrecerró los ojos,
como evaluándolo. —¿Cuál es tu nombre? —preguntó. —Ji-Hoon Park —dijo él, encogiéndose de hombros. Yerin cruzó los brazos pensativa. Luego, con una ligera sonrisa apenas perceptible, agregó: —Bien, Ji-Hoon Park. Te daré esos minutos. Espero que valga la pena. Mientras ella se alejaba, los amigos de Ji-Hoon lo miraban boquiabiertos. Dong-hae susurró entre dientes: —¿Qué demonios acaba de pasar? Ji-Hoon solo sonrió, volviendo a su tarea con renovado entusiasmo. Lo que comenzó como una simple apuesta entre bromas iba a transformarse en algo mucho más grande, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a teñir de dorado los edificios de Seúl, cuando Ji-Hoon, tras casi 2 horas de concentración absoluta, cerró el capó del Ferrari con un suave clic. Se limpió el sudor de la frente con la manga de su camiseta y exhaló, satisfecho. El motor había vuelto a latir como si fuera nuevo, ronroneando con una perfección que solo alguien que amara verdaderamente las máquinas podría conseguir. Los ejecutivos, que hasta hacía poco lo miraban con desprecio, ahora intercambiaban miradas incómodas. No podían negar lo que acababan de presenciar. Ji-Hoon no buscaba reconocimiento. Tomó su caja de herramientas dispuesto a marcharse, cuando escuchó una voz detrás de él. —¿Ya terminaste? Era Yerin. Esta vez estaba más cerca, a menos de 1 metro de distancia. El aroma de su perfume era una mezcla sutil de flores frescas y algo más que no podía identificar, pero que lo envolvió sin aviso. Ji-Hoon se giró, tranquilo. Sí, el problema era la válvula de presión. Si hubiera seguido así, el motor habría fallado en cualquier momento. Ella asintió, cruzando los brazos. —¿Cuánto te debo? Él la miró con una media sonrisa divertida. Hoy una sonrisa será suficiente. Un susurro de sorpresa recorrió el lugar. Algunos empleados apartaron la mirada, fingiendo estar ocupados. Nadie le hablaba así a Yerin. Nadie. Para sorpresa de todos, ella soltó una pequeña risa. No una risa diplomática ni calculada, sino una genuina que iluminó sus facciones de una forma que no se veía en las revistas de negocios ni en las entrevistas televisadas. Entonces, Ji-Hoon Park dijo, con una chispa en los ojos: —Considérate. Pagado, él asintió, recogió sus herramientas y antes de irse, añadió en voz baja: —Espero volver a verla, pero no como cliente. Y sin esperar respuesta, se alejó con pasos seguros, dejando atrás un silencio cargado de electricidad. Esa noche, en un pequeño restaurante escondido entre los callejones de Hongdae, Ji-Hoon y sus amigos celebraban entre risas y platos de ramen picante. —No puedo creerlo —exclamó Dong-hae, brindando con una cerveza. —Conseguiste que se riera. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Ji-Hoon se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. —Una sonrisa no es una cita —dijo, aunque por dentro sentía una chispa incontrolable de emoción. El grupo, ya animado por las bebidas, decidió entonces subir la apuesta. —¡Una cena con ella! —gritó Min Seok, uno de los más alborotadores. —¡Una cita real! Si logras eso, te pagamos 6 meses de cenas. Las carcajadas resonaron en el pequeño local, pero Ji-Hoon, apoyado en su silla, pensó en los ojos de Yerin. Había visto algo en ellos, una soledad cuidadosamente escondida detrás de la perfección. Quizás, solo quizás, no todo era una farsa detrás de esa fachada de billonaria intocable. Al día siguiente, la oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Ji-Hoon estaba en su taller, trabajando en un viejo Mustang, cuando su celular vibró sobre la mesa grasienta. Era un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. —¿Hola? ¿Ji-Hoon Park? La voz era firme, educada.
Una voz que no dejaba lugar a dudas. «Soy Han Yerin». Ji-hoon se incorporó de golpe, golpeándose la cabeza con el capó del auto. «Ah, sí, sí, soy yo», balbuceó frotándose la cabeza. Ella soltó una risa breve. «Mi Ferrari tiene un pequeño problema con el panel electrónico. ¿Podrías echarle un vistazo?» Ji-hoon sonrió sintiendo que la apuesta se estaba transformando en algo mucho más arriesgado de lo que había imaginado. «Claro, solo dígame dónde y cuándo». «Ahora mismo», dijo ella. «Estoy en la cafetería de la esquina de Samcheon-dong. Trae tus herramientas». Él miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. Podía llegar en media hora si corría. «Voy en camino». Colgó. Guardó su herramienta favorita, una pequeña llave inglesa que siempre llevaba en el bolsillo trasero, y salió corriendo del taller, ignorando las risas de sus compañeros que gritaban tras él. «Recuerda, 6 meses de cenas gratis si logras la cita». La cafetería era un lugar elegante, con ventanales enormes que dejaban pasar la luz de la tarde, y allí estaba ella, sentada en una mesa junto a la ventana, con un café humeante entre las manos y una carpeta de papeles abiertos frente a ella. Cuando Ji-hoon entró, notó que varias miradas se volvían hacia él. Con su ropa de trabajo, cubierto de manchas de aceite, desentonaba completamente en ese entorno pulcro y refinado. Pero Yerin, al verlo, sonrió. No una sonrisa de cortesía, sino una de auténtico alivio. «Ji-hoon Park», dijo levantándose. «Gracias por venir tan rápido». Él inclinó ligeramente la cabeza. No podía dejar esperando a una cliente tan especial. Ella soltó una risa suave, indicándole que la siguiera. «El coche está estacionado en la parte trasera». Mientras caminaban juntos, Ji-hoon no podía evitar pensar, esto seguía siendo solo una apuesta, o algo mucho más peligroso estaba empezando a despertar en su pecho. En ese momento, ni él ni Yerin sabían que sus caminos estaban a punto de enredarse de formas que ni el destino se habría atrevido a escribir, y todo por una simple apuesta. Detrás de la cafetería, en un pequeño estacionamiento privado, el Ferrari rojo resplandecía bajo la luz del atardecer como una joya tentadora. Ji-hoon se agachó junto al coche, deslizando suavemente los dedos enguantados por el panel de control oculto tras el tablero. «¿Qué problemas ha presentado?», preguntó sin levantar la mirada. «El sistema no responde a los comandos principales», dijo Yerin cruzando los brazos. «Y los técnicos de mi empresa están demasiado ocupados para venir hasta aquí». Ji-hoon asintió, entendiéndolo a la perfección. A veces, aquellos rodeados de lujos eran los más abandonados en lo esencial. Mientras trabajaba, Yerin lo observaba con atención. Cada movimiento de Ji-hoon era preciso, como si el auto y él hablaran un idioma secreto que solo unos pocos sabían interpretar. No era la rapidez lo que impresionaba, sino la pasión evidente en sus gestos. Después de unos minutos, Ji-hoon cerró el capó. «Listo», anunció. No era el panel, era un falso contacto en el cableado secundario. Ella arqueó una ceja sorprendida. «¿Eso es todo?». «A veces», sonrió Ji-hoon, «los problemas más grandes tienen soluciones pequeñas, si sabes dónde mirar». Por un momento ambos se quedaron en silencio. El murmullo distante de la ciudad los envolvía, pero entre ellos había algo diferente, algo que comenzaba a crecer como una semilla inesperada. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Yerin rompió el silencio. «¿Tienes hambre?». Ji-hoon parpadeó desconcertado. «¿Perdón?». «Te invito a cenar», dijo como si estuviera proponiendo la cosa más natural del mundo. «Es lo mínimo que puedo hacer por rescatar mi Ferrari 2 veces en menos de 24 horas». Ji-hoon abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Recordó la apuesta. Recordó las risas de sus amigos. Recordó que todo esto, en teoría, había empezado como un simple juego.
Pero entonces miró a Yerin, realmente la miró. No a la CEO de una multinacional, no a la heredera de una fortuna incalculable, sino a una mujer que por primera vez en mucho tiempo parecía simplemente querer compartir un momento sin expectativas. Sonrió. Acepto. La cena no fue en un restaurante de lujo como Ji-hoon temía. No hubo chefs con estrellas Michelin, ni camareros en trajes de etiqueta. Yerin eligió una pequeña parrilla tradicional en una esquina tranquila de la ciudad, donde el olor del kimchi y la carne a la brasa llenaban el aire. Sentados en una mesa baja, con el humo de la barbacoa danzando entre ellos, hablaron de todo y de nada. Ella le contó sobre su infancia, sobre los días en que su vida parecía programada al minuto. Él le habló de su padre, de cómo había heredado su amor por los motores, trabajando juntos en un viejo taller de barrio. Las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse, lentamente, pero de forma irreversible. Ji-hoon descubrió que Yerin tenía una risa contagiosa, una curiosidad genuina por las pequeñas cosas, y una mirada que a veces, cuando pensaba que nadie la veía, se teñía de una melancolía profunda. Yerin, por su parte, se sorprendió de cuánto podía relajarse junto a él. Con Ji-hoon no necesitaba ser perfecta, no necesitaba ser Han Yerin, la imbatible. Podía ser simplemente una mujer riéndose con un chico de espíritu libre. Cuando terminaron de cenar, salieron al aire fresco de la noche. Ji-hoon la acompañó hasta su coche, caminando lado a lado en un silencio cómodo. «Gracias por invitarme», dijo Ji-hoon, metiendo las manos en los bolsillos. «Gracias por aceptar», respondió ella. Se quedaron allí, parados bajo la luz tenue de un farol, mirándose de una manera que decía más que cualquier palabra. Ji-hoon sintió el impulso de decir algo, de confesar la verdad absurda de cómo todo había comenzado. Pero las palabras murieron en su garganta. «No ahora», pensó. «No cuando ella está sonriendo así, no cuando siento que esto ya no es un juego». Esa noche, mientras se despedían con un breve y tímido adiós, Ji-hoon sintió algo removerse dentro de él. No era orgullo por ganar una apuesta. No era la emoción superficial de un desafío cumplido. Era otra cosa, algo que crecía silenciosamente en su pecho, como el motor de un coche arrancando por primera vez. Y por primera vez en mucho tiempo, Ji-hoon tuvo miedo, porque sabía que estaba empezando a enamorarse de verdad, y que tarde o temprano la verdad, esa apuesta estúpida, saldría a la luz. Y entonces, ¿qué pasaría? Mientras se alejaba caminando bajo las luces de Seúl, Ji-hoon solo podía pensar en una cosa: ¿qué haría cuando ella descubriera todo? Los días siguientes fueron como un sueño que Ji-hoon no se atrevía a analizar demasiado. Cada mensaje de Yerin, cada encuentro casual en cafés discretos o parques escondidos de la ciudad, era una grieta más en la pared que él había levantado entre su vida sencilla y el mundo inalcanzable de ella. Para Ji-hoon, todo empezó como un juego, una apuesta inocente entre amigos, pero ahora cada segundo que pasaba con Yerin lo empujaba a una verdad incómoda: estaba dejando de fingir. Una tarde de sábado, mientras el cielo de Seúl se cubría de nubes de verano, Yerin lo invitó a un evento especial, una exhibición de autos clásicos organizada por la Fundación Han Ji-hoon. Dudó en aceptar. Sabía que ese sería su primer contacto con el mundo real de ella, el de las cámaras, las miradas críticas, los trajes caros y los apellidos pesados. Pero cuando Yerin, con voz suave, le dijo: «Quiero que vengas», no pudo negarse. El evento se celebraba en un jardín privado a las afueras de la ciudad. Cuando Ji-hoon llegó, conduciendo su vieja motocicleta, supo de inmediato que no encajaba.
Los asistentes bajaban de limusinas negras, vestidos como si fueran a una gala. Apretando los dientes, estacionó lejos de la entrada. Se sacudió el polvo de su chaqueta de cuero y avanzó con la cabeza en alto. Desde lejos vio a Yerin, y por un instante todo el ruido, las inseguridades y las dudas desaparecieron. Ella llevaba un vestido sencillo, de líneas puras, que resaltaba su elegancia sin esfuerzo. Cuando sus ojos se encontraron, Yerin sonrió, una de esas sonrisas privadas que parecían reservadas solo para él. «Viniste», dijo al alcanzarlo. «Prometí que lo haría», respondió Ji-hoon, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Pasearon entre los autos clásicos, admirando motores brillantes y carrocerías restauradas. Yerin escuchaba con atención mientras Ji-hoon le explicaba detalles técnicos que los otros asistentes apenas comprendían. Por un momento, Ji-hoon olvidó dónde estaba. Olvidó que era solo un mecánico y ella una heredera. Allí, bajo las carpas, blancas y entre aromas de gasolina vieja y perfumes caros, eran simplemente dos personas riéndose juntas, hasta que una voz interrumpió la magia. «Yerin, querida, ¿quién es tu amigo?» Un hombre de cabello perfectamente peinado, sonrisa de revista y un Rolex, asomando bajo su manga, se acercó. Ji-hoon lo reconoció. Era Choi Min-jun, uno de los solteros más codiciados de Corea, y según los rumores, uno de los pretendientes más persistentes de Yerin. Yerin se giró con naturalidad. «Te presento a Ji-hoon Park. Dudó un segundo, luego sonrió. «Alguien muy especial para mí». Ji-hoon sintió que el mundo se detenía. «Especial». Ella había dicho «especial». Min-jun, sin perder la sonrisa, lo analizó de pies a cabeza como evaluando un coche usado en 1900. «Mal estado». «¿De qué familia Park eres?», preguntó con amabilidad venenosa. Ji-hoon sostuvo su mirada sin pestañear. «De la familia que arregla motores», respondió seco. Un par de personas cercanas soltaron una risa ahogada. Min-jun sonrió aún más, pero sus ojos destilaban desdén. «Qué interesante», dijo antes de despedirse con un apretón de manos apenas disimulado. «Espero que disfrutes la exhibición». Cuando se alejó, Yerin soltó un suspiro. «Lo siento. No debí ponerte en esta situación». Ji-hoon negó con la cabeza. «No tienes que disculparte. Estoy aquí porque quiero estar aquí, contigo». Ella lo miró con esa mezcla de admiración y ternura que solo se reservaba para alguien que rompía sus defensas sin esfuerzo. La tarde avanzó, y entre murmullos y miradas indiscretas, Yerin y Ji-hoon siguieron compartiendo momentos robados. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, a unos metros de distancia, uno de los amigos de Ji-hoon, Dong-ge, había llegado, ebrio de valentía y malicia. Dong-ge, incapaz de resistirse a la tentación, soltó en voz alta entre risas. ¿Quién diría que el mecánico ganaría la apuesta de conquistar a la princesa? El silencio que cayó sobre el grupo cercano fue inmediato, brutal. Yerin, que estaba riéndose de algo que Ji-hoon acababa de decir, se congeló. «¿Apuesta?», preguntó girándose lentamente hacia Ji-hoon. El rostro de Ji-hoon palideció. «Yerin, yo...». Pero no hubo tiempo para explicaciones. Los ojos de ella, que hacía unos segundos brillaban de alegría, ahora estaban duros como el acero. «¿Qué apuesta, Ji-hoon?». Su voz era baja, peligrosa. Él dio un paso hacia ella, desesperado. Al principio fue una broma, una estupidez, pero después todo cambió. «Lo juro, Yerin, lo que siento por ti es real», pero ella ya no lo escuchaba. Su rostro estaba inmóvil, perfecto, como una máscara de porcelana a punto de romperse. Con un último vistazo,
Lleno de una decepción que cortaba más que cualquier insulto, Yerin se dio la vuelta y se alejó, caminando entre los coches de mil lujo como una reina herida. Ji-hun se quedó allí, inmóvil, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ji-hun no soñó con coches ni motores. Soñó con la mirada de Yerin, rota, antes de alejarse, y supo que había perdido algo mucho más valioso que cualquier apuesta. Había perdido la única persona que lo había visto no como un mecánico, sino como un hombre real. Y tal vez ya era demasiado tarde para recuperarla. La ciudad de Seúl no había cambiado. Las luces seguían brillando, los autos seguían avanzando entre los rascacielos y los transeúntes continuaban su vida, ajenos a la tormenta silenciosa que azotaba el corazón de Ji-hun. Pero para él todo había cambiado. No podía dormir, no podía comer. Cada rincón de la ciudad parecía recordarle a Yerin, su risa, sus miradas curiosas, el calor de sus pasos caminando a su lado. Y ahora todo eso se le había escapado de las manos. Pasaron 2 días sin contacto. 2 días en los que Ji-hun fue al trabajo como un fantasma, reparando motores sin escuchar realmente su propio martilleo, sin responder a las bromas de sus amigos, sin levantar la mirada del suelo. Dong-hye había intentado disculparse, balbuceando excusas sobre cómo no pensó que fuera a hacer daño, pero Ji-hun no podía escucharle sin que la rabia y la tristeza lo invadieran. Él había fallado, no a causa de la apuesta, sino porque no había tenido el coraje de contar la verdad a tiempo. En el otro extremo de la ciudad, en un ático minimalista y frío, Yerin estaba igual de perdida. Había cancelado todas sus reuniones. Apagó su teléfono. Dejó los contratos sin firmar. Las reuniones de directorio sin respuesta. Solo quería silencio. Pero el silencio no traía paz. Recordaba la expresión de Ji-hun, su voz quebrándose mientras intentaba explicarse. Y esa parte de ella, la parte que aún quería confiar, luchaba contra la herida abierta de la traición. ¿Era todo una mentira?, se preguntaba una y otra vez. ¿O había algo verdadero en esos momentos que compartieron, en las miradas cómplices, en las risas espontáneas? Y eso era lo que más dolía, no saber qué había sido real. La tercera noche, Ji-hun no pudo más. Tomó su moto y condujo sin dirección por las calles iluminadas de Seúl hasta detenerse frente al edificio de Han Enterprises. No planeaba verla allí, sabía que no estaba, pero necesitaba estar cerca, aunque fuera por un momento, del mundo que había compartido con ella. Mientras se apoyaba en su motocicleta, mirando las luces frías del rascacielos, sacó de su chaqueta algo que llevaba días cargando. Una carta. No, era un mensaje escrito en el calor del momento. Era algo que había escrito y reescrito durante horas, intentando encontrar las palabras que su voz no había podido pronunciar. La sostuvo en su mano, dudando. ¿Debía entregársela? ¿O ya era demasiado tarde? Al día siguiente, a primera hora, Ji-hun se presentó frente a la casa de Yerin. No en su ático de lujo, sino en la antigua casa familiar, la que ella rara vez visitaba y que él había descubierto casualmente durante una conversación que compartieron una tarde. Sabía que ella solía refugiarse allí cuando el mundo se volvía insoportable. Dejó la carta en la puerta principal, bajo una piedra pequeña para que el viento no la llevara. No tocó el timbre, no pidió hablar con ella. Horas después, Yerin regresó a la casa. Quería escapar de las cámaras, de los consejeros que insistían en que olvidara ese episodio embarazoso. Solo quería estar sola. Cuando vio el sobre doblado en el suelo, frunció el ceño. Lo levantó, reconociendo la letra torpe pero sincera de Ji-hun. Por un instante pensó en romperlo, en lanzarlo al fuego sin leerlo siquiera. Pero algo en su
interior, esa voz que siempre había ignorado en favor de la razón y la estrategia, susurró que debía saber. Con manos temblorosas, abrió la carta. Yerin, no sé si algún día leas esto. Tal vez ya decidiste que no merezco ni tu enojo. Y tal vez tengas razón. No voy a justificarme. Empecé todo esto como una apuesta estúpida, una broma de taller entre hombres que no saben lo que realmente importa. Pero cada momento que pasé contigo fue real. Cada risa, cada mirada, cada silencio compartido. Me enamoré de ti no por tu nombre, ni por tu riqueza, ni por tu mundo perfecto. Me enamoré de la mujer que come barbacoa callejera sin preocuparse de quién la mira, de la mujer que se mancha las manos ayudándome a arreglar un motor sin importarle arruinar su vestido caro. Me enamoré de ti antes de darme cuenta de que ya había perdido la apuesta más importante, mi corazón. No espero que me perdones. No espero que confíes en mí otra vez. Solo quería que supieras que te amé, aun cuando no merecía hacerlo. Y si alguna vez quieres saber dónde encontrarme, estaré en el mismo lugar donde empezó todo, en mi pequeño taller, esperando, reparando lo que otros dejaron ir. Siempre. Tuyo, Ji-hoon. Yerin terminó de leer, las palabras borrándose en medio de sus lágrimas silenciosas. Se sentó en los escalones de la vieja casa, abrazando la carta contra su pecho, sintiendo una mezcla de dolor, amor y duda. Podía seguir adelante. Podía volver a su vida ordenada y segura, fingiendo que este error no había sucedido. O podía arriesgarlo todo una vez más, sabiendo que podría salir herida. La decisión ardía en su pecho mientras el sol de la mañana acariciaba las calles, silenciosas. En el fondo de su alma, Yerin sabía que algunas cosas, las verdaderamente valiosas, no se encuentran dos veces en la vida. Y quizás aún no era demasiado tarde para descubrir si el amor que nació de una apuesta podía convertirse en algo real. El día transcurrió lento para Yerin. Después de leer la carta de Ji-hoon, nada parecía tener sentido. Los informes financieros, en su escritorio, las llamadas insistentes de sus asistentes, las reuniones postergadas, todo se sentía como un eco lejano. Pasó horas mirando por la ventana de la antigua casa, la carta aún doblada entre sus manos. ¿Era real todo lo que había vivido con él? ¿O era solo el producto de su desesperado deseo de encontrar algo auténtico en un mundo de apariencias? La duda la devoraba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no era la CEO analítica quien gobernaba sus decisiones. Era la mujer detrás del nombre, la que soñaba con caminar descalza sobre el asfalto caliente, reírse sin culpa, amar sin miedo. Al atardecer, impulsada más por el corazón que por la razón, Yerin se subió a su auto. No llamó a su chofer, no pidió escoltas. Ella misma conduciría. El tráfico de Seúl era un caos como siempre, pero Yerin apenas notaba las bocinas o las luces rojas. Solo sabía una cosa: debía verlo, no para exigir explicaciones, no para pedir disculpas, sino para mirar sus ojos y descubrir por sí misma si todo lo vivido era una mentira o el inicio de algo real. Mientras tanto, Ji-hoon seguía en su taller. Era una noche como cualquier otra, salvo que nada en él era como siempre. Se había quedado solo, limpiando herramientas, sin prisa, sin verdadero propósito. La radio vieja sonaba de fondo, una balada triste que hablaba de amores imposibles. De vez en cuando miraba hacia la puerta, como si esperara un milagro, pero nada sucedía. Y en su interior, Ji-hoon empezó a aceptar que tal vez esa carta era su despedida silenciosa. Tal vez Yerin había leído sus palabras y decidido olvidarlo para siempre. Cuando escuchó el rugido de un motor acercándose, no se atrevió a moverse.
El sonido era demasiado elegante para sus clientes habituales. La puerta del taller se abrió lentamente, acompañada de una brisa fresca que trajo consigo el perfume de las noches de verano. Y entonces la vio, ella, de pie en el umbral, con un vestido sencillo y los cabellos sueltos, sin la armadura de la empresaria imbatible, sin su corte habitual de asistentes ni fotógrafos. Solo ella, punto real, punto vulnerable, Yerin, punto Ji-hoon, se incorporó de inmediato, sus manos aún manchadas de grasa, su corazón golpeando dolorosamente en el pecho. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. El mundo entero parecía contener el aliento, suspendido entre el miedo y la esperanza. Finalmente, fue Yerin quien rompió el silencio. «Leí tu carta». Su voz era baja, casi un susurro. Ji-hoon tragó saliva, incapaz de articular una respuesta. Ella avanzó unos pasos, su mirada fija en él. «Quería odiarte, Ji-hoon. Realmente quería». Su voz tembló ligeramente. «Quería pensar que todo lo que vivimos fue una farsa, una broma cruel». Él apretó los puños, aguantando el dolor que esas palabras le provocaban. Pero entonces Yerin respiró hondo, como reuniendo valor, y agregó: «Pero no puedo». La confesión cayó entre ellos como un relámpago silencioso. «No puedo», repitió con lágrimas en los ojos, «porque cuando estaba contigo, por primera vez en mi vida, me sentí viva». Ji-hoon dio un paso hacia ella, temeroso, como si un solo movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer. «Yerin», ella negó con la cabeza, cortándolo. «No vine aquí para escuchar excusas». Su voz ahora era más firme, pero cargada de emoción. «Vine porque quiero que me digas la verdad. No la verdad que escribiste en una carta, no palabras bonitas». Lo miró directamente, sin parpadear. «¿Me amas?». El silencio se alargó. La vieja radio seguía sonando. El tic-tac del reloj resonaba en la pared, y el corazón de Ji-hoon latía tan fuerte que sentía que todos los motores del mundo no podrían igualarlo. Sin apartar la vista de ella, Ji-hoon se acercó hasta que dara solo un suspiro de distancia. Y, en la voz más sincera que había usado en su vida, dijo: «Te amo, Yerin, no como aman los hombres que quieren tu apellido o tu fortuna. Te amo por la mujer que ríe con los ojos cerrados. Te amo por la mujer que se mancha las manos sin miedo. Te amo por la mujer que no necesita a nadie, pero que, aún así, eligió mirarme a mí». Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. Cuando los abrió, Ji-hoon vio algo que no había visto antes: esperanza. Yerin dio el último paso, acortando la distancia entre ellos, y sin más palabras, lo besó. Un beso lento, tembloroso, lleno de todo lo que habían callado, de todo lo que habían perdido, y encontrado en ese caos perfecto que era el amor verdadero. Esa noche, bajo la luz parpadeante del taller, entre herramientas oxidadas y el aroma de aceite y metal, dos almas, que venían de mundos completamente distintos, encontraron su propio lugar en el universo. No era perfecto, no era sencillo, pero era real, y para ellos eso era suficiente. Sin embargo, fuera de ese pequeño oasis de felicidad, el mundo seguía girando, y nuevos desafíos, nuevos obstáculos y viejas heridas los esperarían al amanecer. Porque amar no era el final de la historia, era apenas el comienzo. La mañana siguiente no trajo la calma. Apenas el sol se asomó entre los edificios de Seúl, los titulares ya explotaban en todas las plataformas digitales. Han Yerin vista con un mecánico en taller de barrio. ¿Romance secreto o escándalo de clase? Hija de los Han rompe protocolo y desaparece con trabajador de bajo nivel. ¿Amor verdadero o crisis emocional?
Yerin bajo escrutinio mediático. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de teorías, fotos filtradas y comentarios venenosos. Algunos hablaban de valentía, otros de rebeldía infantil, pero la mayoría juzgaba, y entre esos juicios se escondía la voz más fuerte de todas, la familia Han. En una sala elegante de paredes de mármol y estantes de libros antiguos, el padre de Yerin, Han Kyung-go, leía el periódico con el ceño fruncido. A su lado, su esposa lo observaba en silencio, apretando su taza de té sin atreverse a decir nada. «¿Dónde está?», preguntó él finalmente, con una calma que solo hacía más temible su enojo. «En la casa antigua», dijo su asistente, con voz baja. «Volvió anoche». Sola Kyung-go dejó el periódico sobre la mesa con cuidado quirúrgico. «Prepárenme el coche». Al mismo tiempo, en el taller, Ji-hoon trabajaba sin descanso, pero su mente no estaba en los motores. Yerin estaba sentada cerca, con su portátil abierto, pero sin concentrarse realmente en la pantalla. Ninguno de los dos hablaba. Ambos sabían lo que vendría. Ji-hoon, aunque trataba de fingir serenidad, sentía un nudo en el estómago desde que había encendido el celular y visto los titulares. Yerin, por su parte, parecía más tranquila, al menos por fuera. De repente su teléfono sonó. Ella lo miró por un segundo. Luego lo colocó boca abajo sin contestar. «¿Tu padre?», preguntó Ji-hoon con suavidad. Ella asintió. «Va a venir», dijo como quien acepta una sentencia. «Hoy. Seguro antes del mediodía». Ji-hoon respiró hondo. «¿Y tú? ¿Qué vas a decirle?». Yerin lo miró. La verdad, no pasaron ni 30 minutos cuando un sedán negro de lujo se estacionó frente al taller. De él bajó un hombre de traje gris oscuro, rostro severo y pasos firmes. No necesitaba decir quién era. El aire cambió con su sola presencia. Han Kyung-ho entró al taller sin saludar, sin mirar los vehículos ni a los empleados que, discretamente, se retiraron ante su paso. Sus ojos se posaron en Ji-hoon como si observara una mancha que debía limpiarse. «Tú eres el mecánico». Ji-hoon se incorporó, con las manos llenas de grasa sin retroceder. «Sí, señor». «¿Sabes quién soy?». «Sí, entonces sabes que esto», señaló entre él y su hija con un gesto de desprecio, «no tiene futuro». Yerin se interpuso antes de que Ji-hoon pudiera responder. «Papá, no viniste aquí a decidir por mí». Kyung-go la ignoró. «Escucha, chico, mi hija ha trabajado toda su vida para estar donde está. Estudió en Harvard, dirige un imperio y es parte de una familia que ha construido este país con esfuerzo. ¿Y tú? Tú arreglas tuercas». Ji-hoon apretó los dientes, sintiendo cada palabra como una herida, pero no bajó la mirada. «Arreglo. Más que tuercas, señor Han. Arreglo lo que otros dan por perdido». El silencio fue tan cortante como una navaja. Yerin dio un paso más cerca de Ji-hoon. «Estoy con él porque quiero estar, no por capricho, no por rebeldía, porque por primera vez en mi vida alguien me mira sin interés, sin condiciones, y eso vale más que todos tus millones». Kyung-go la observó como si no la reconociera. «Eres una Han, Yerin. No puedes vivir de emociones». «Tal vez no», dijo ella con firmeza, «pero puedo vivir de verdad». Kyung-go no respondió de inmediato. Lo miró a él, luego a su hija, y luego, sin decir nada más, se giró y se marchó. Horas después, cuando el sol ya caía, Ji-hoon y Yerin se sentaron juntos en el tejado del taller, compartiendo un café fuerte y el cansancio emocional de la jornada. «Va a ser difícil», dijo él finalmente. «Ya lo está haciendo», respondió ella. «Pero no me voy a esconder». Ji-hoon la miró, y por primera vez entendió que amar a Yerin no era solo un privilegio. Era una decisión, una que implicaba lucha. Y él estaba dispuesto a pelear.
Mientras tanto, dentro del edificio Han, en una sala privada, Kyung-go hablaba con su abogado personal. «Prepárese para intervenir», dijo con voz tensa. «Si ella no quiere soltar al mecánico, vamos a hacer que él la suelte a ella, porque para el mundo de los Han no bastaba con ganar, había que destruir. Y lo que Ji-hoon no sabía era que oponerse a ese mundo tendría un precio más alto del que jamás imaginó. Lo que parecía una tormenta distante pronto se convirtió en un huracán. Los días siguientes fueron una pesadilla para Ji-hoon. Al principio era solo la curiosidad de los medios. Drones sobrevolando su taller, fotógrafos escondidos entre los autos del vecindario, titulares sensacionalistas que especulaban sobre su vida y su intención real con Yerin. Pero pronto, la presión se volvió más oscura. Clientes habituales dejaron de ir. Los proveedores comenzaron a ignorar sus pedidos. Incluso su casero lo llamó una noche para decirle que le estaban ofreciendo una cifra muy generosa por el local. «No es nada personal, Ji-hoon», dijo el hombre, con voz nerviosa, al otro lado del teléfono. «Pero alguien muy poderoso está detrás de esto». Ji-hoon colgó sin responder. Sabía perfectamente quién era ese alguien. Mientras tanto, Yerin enfrentaba su propio campo de batalla. Dentro de las oficinas de Han Enterprises, los miembros de la junta directiva la miraban como si se tratara de una bomba a punto de explotar. «La situación está afectando nuestra imagen pública», dijo uno de los ejecutivos. «Las marcas aliadas están preocupadas. Los inversores también», agregó otro. «Hay rumores de que podrías dejar la presidencia». Yerin los enfrentó con el rostro sereno, pero la mandíbula apretada. «¿Y todo eso por enamorarme de alguien que no nació en cuna de oro?» El silencio fue su única respuesta. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Yerin recibió una visita inesperada. Su madrina, la señora Jung, una mujer elegante de mirada inteligente, tocó su puerta con una expresión que mezclaba afecto y preocupación. «Tu padre está dispuesto a destruirlo todo», le dijo sin rodeos. «No va a parar hasta verlo arruinado. Y a ti, de vuelta en su molde». Yerin dejó caer los hombros. «No me importa, no voy a dejarlo. Aunque eso signifique perder tu empresa, tu legado, tu independencia». Yerin no respondió de inmediato. Sabía que su madrina no exageraba. Si su padre la consideraba una amenaza para el imperio, haría lo que fuera necesario para repararla. Al otro lado de la ciudad, Ji-hoon trabajaba solo en el taller, cerrando las últimas cuentas del mes. El panorama era desalentador. Fue entonces cuando un hombre elegante, de traje gris y mirada fría, se presentó sin previo aviso. «Señor Park», dijo, extendiendo una tarjeta. «Represento a la familia Han». Ji-hoon no la aceptó. «No tengo nada que hablar con ustedes. Tiene mucho que perder», corrigió el hombre. «Estamos dispuestos a transferir una suma considerable a su nombre, en efectivo, sin preguntas, a cambio de que desaparezca de la vida de la señorita Han». Ji-hoon sintió que algo se rompía dentro de él. No por la oferta, sino por la claridad con la que ese hombre hablaba, como si el amor fuera una mercancía negociable. «No estoy en venta. Todos lo están», dijo el hombre sonriendo levemente. «Solo depende del precio». Y sí, sin más, dejó un sobre la mesa. Dentro una cifra escrita a mano. 1.500, 1.000. Y una frase: «Para cerrar el taller y empezar de nuevo, lejos de ella». Esa noche, Ji-hoon no pudo dormir. Se sentó solo, con el sobre aún cerrado sobre la mesa, mirando las herramientas colgadas en la pared, los planos viejos, las fotos de su padre y una pequeña nota escrita por Yerin que aún guardaba como un tesoro. Nunca había conocido a alguien que hiciera sentir el mundo más simple solo con estar. Y por primera vez,
El miedo lo golpeó de verdad, y si quedarse con ella significaba arrastrarla al suelo, y si su amor era justo lo que terminaría destruyendo todo lo que Yerin había construido. La mañana siguiente, cuando Yerin llegó al taller, lo encontró vacío. No había motores encendidos, ni música vieja, ni rastro de Ji-hoon. Sobre la mesa de trabajo encontró dos cosas: unas llaves de motocicleta y una carta. Yerin, he luchado toda mi vida por reparar cosas rotas, pero no quiero ser el hombre que te rompa a ti. No mereces vivir bajo presión ni tener que justificar tu amor frente a un mundo que no entiende la verdad. Por eso me voy. No porque no te ame, sino porque te amo demasiado como para quedarme y ver cómo destruyen tu luz por mi culpa. Te dije una vez que arreglaba lo que otros daban por perdido, pero esta vez dejo que seas tú quien decida si lo nuestro vale la pena reparar. Te esperaré, no con esperanzas, sino con fe. Siempre tuyo. Ji-hoon. Yerin cerró los ojos con fuerza, las lágrimas cayendo silenciosas. Se sentó en el suelo del taller vacío, abrazando la carta, sintiendo que el mundo se le derrumbaba de nuevo. Pero esta vez no iba a quedarse sentada. Esta vez no iba a dejar que el amor de su vida huyera solo para protegerla. Porque el amor, si era verdadero, no se dejaba atrás. Se peleaba por él, hasta el final. El taller estaba vacío, pero el corazón de Yerin ardía como nunca. Mientras sostenía la carta entre las manos, sentada en el suelo manchado de grasa, la imagen de Ji-hoon alejándose sin decir adiós se clavaba como un puñal. No era solo dolor, era indignación, rabia, no contra él, contra todos los que habían hecho que se sintiera como una carga, como alguien que debía ser protegida de su propio amor, como si no tuviera derecho a elegir con quién compartir su vida. Se levantó lentamente, como si algo dentro de ella hubiese despertado, y esta vez no pensaba permitir que nadie decidiera por ella. Esa misma mañana se presentó en la oficina de su padre sin anunciarse. Entró al despacho principal con paso firme, interrumpiendo una reunión con varios ejecutivos. Todos se pusieron de pie al verla, sorprendidos. Han Kyung-ho la miró con frialdad. «Esto no es lugar para escenas», dijo sin moverse de su silla. «Entonces, acostúmbrate», respondió ella, lanzando la carta de Ji-hoon sobre la mesa. «Porque si pensabas que iba a quedarme callada y seguir fingiendo, no me conoces en absoluto». Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. «¿Qué es esto?», preguntó Kyung-ho mirando el sobre sin tocarlo. «Es la carta que él me dejó, después de que tú lo aplastaras con tu dinero, tus amenazas, tu red de influencias. Se fue porque pensaba que era la única forma de protegerme de ti». Su padre cerró los ojos un instante, irritado. «Ese joven era una distracción, un error. Te salvó de ti misma». Yerin se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre ella firme. «No necesito que me salves. Necesito que me escuches. Renuncio». La frase cayó como una bomba. Los ejecutivos se quedaron boquiabiertos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó su padre perdiendo la compostura. «Voy a vivir mi vida, no la tuya, no la de la empresa, no la del apellido. Y si eso significa empezar desde cero, lo haré». Kyung-ho se puso de pie, furioso. «¿Vas a tirar a la basura todo por un mecánico?». Yerin lo miró a los ojos, tranquila. «No, voy a dejarlo todo, por mí». Y sin esperar respuesta, se giró y salió del despacho, dejando atrás el legado, la herencia y la jaula de oro que siempre la había rodeado. Ese mismo día, convocó una conferencia de prensa. Los medios, hambrientos de escándalos, se agolparon frente a las cámaras. Esperaban un comunicado elegante, una disculpa calculada, una declaración fría, pero lo que encontraron fue a Yerin de pie, sin maquillaje, con ropa simple, el cabello recogido y la mirada limpia.
Durante años he vivido para cumplir las expectativas. De todos, menos las mías, comenzó con voz firme. Fui educada para no fallar, para dirigir un imperio. Para no manchar el apellido Han, hizo una pausa. Pero me enamoré de alguien que no encaja en ese mundo, y por ese amor he sido juzgada, presionada y amenazada. Hoy quiero decir públicamente que no me avergüenzo. De hecho, nunca me sentí más orgullosa de algo en mi vida. Los flashes estallaban, los murmullos crecían. El señor Ji-hoon Park no es un hombre perfecto, no tiene fortuna, ni apellidos rimbombantes, ni conexiones. Pero me salvó cuando ni yo sabía que necesitaba ser salvada. Me vio, me escuchó, me eligió sin querer cambiarme. Y si está viendo esto, quiero que sepa que no me importa lo que perdamos. Lo único que me importa ahora es encontrarte. La transmisión en vivo fue un terremoto mediático. Algunos la llamaron valiente, otros irresponsable, pero nadie pudo ignorarla. Mientras tanto, Ji-hoon la veía desde una televisión en una estación de servicio al sur de Gyeonggi-do, donde había parado a abastecer su moto. Llevaba 2 días viajando sin rumbo, solo con una mochila y la idea de empezar lejos, en algún taller del interior, pero cuando vio a Yerin hablando con esa fuerza, con esa verdad, algo se quebró dentro de él. La emoción lo abrumó, porque nunca nadie había hecho algo así por él, ni siquiera su familia. Sin dudarlo, volvió a subirse a su moto y aceleró de regreso a Seúl. No sabía si ella estaría en el taller, en su casa, o en medio de la tormenta de cámaras. Solo sabía que no podía dejarla sola, no después de todo lo que había enfrentado por él. Al caer la noche, Yerin regresó al taller, vacío, oscuro, silencioso. Se sentó frente a la puerta, abrazando las rodillas, el rostro aún húmedo por las lágrimas, y justo cuando estaba por rendirse, el rugido de un motor rompió la quietud. Ella levantó la mirada. Faros iluminando la entrada, una figura bajando de la moto, sacándose el casco con manos temblorosas. Era él, Ji-hoon. Se miraron por segundos que parecieron eternos. Y sin una palabra, Yerin corrió hacia él y lo abrazó con toda la fuerza de su alma. Él la sostuvo como si de eso dependiera su vida. «Perdóname por irme», susurró él entre lágrimas. «Perdóname por no buscarte antes», respondió ella. En ese abrazo, entre el eco de los motores y las luces de la ciudad, 2 mundos volvieron a unirse, no por casualidad, no por impulso, sino por amor. Un amor que había decidido pelear hasta el final, pero todavía quedaba una última decisión, una última prueba y una promesa pendiente que Ji-hoon había escrito en una caja que aún no había abierto. Amaneció en Seúl, con una calma que no se sentía hacía días. La ciudad seguía girando a su ritmo frenético, pero en el pequeño taller de Ji-hoon Park el tiempo se detenía. Allí, entre herramientas y motores en silencio, 2 corazones se habían reencontrado. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque habían elegido no soltarse, incluso cuando el mundo intentó separarlos. Yerin despertó en una colchoneta improvisada sobre el suelo del taller, arropada con la chaqueta de Ji-hoon. Él la observaba desde la mesa bebiendo café en silencio, como si aún temiera que todo fuera un sueño. Pero cuando ella abrió los ojos y le sonrió, supo que era real. «¿Qué piensas?», preguntó ella sentándose, despeinada y hermosa. «En que nunca creí que alguien como tú se quedaría a dormir en un lugar como este», respondió él, sonriendo también. «Y yo nunca creí que alguien como tú me haría sentir en casa», dijo ella, acercándose lentamente. Se abrazaron sin prisa, sin urgencias, como si ese instante pudiera curar todas las heridas. Horas más tarde, Ji-hoon fue hasta el rincón más antiguo del taller. Abrió una pequeña caja metálica que llevaba años cerrada.
Dentro, además de fotos de su padre y planos de aviones antiguos, había un sobre sellado. «Mi padre me lo dio antes de morir», explicó. «Me dijo que lo abriera solo cuando encontrara algo que valiera la pena construir con mis propias manos». Yerin lo miró en silencio mientras él abría el sobre. Dentro había un solo papel. «Los motores pueden romperse 1000 veces, hijo, pero hay cosas que solo se encienden una vez en la vida. Si encuentras a alguien que te mire como tu madre me miraba, no la dejes ir, arréglalo, cueste lo que cueste». Los ojos de Ji-hoon se llenaron de lágrimas. «Creo que finalmente lo entiendo». Yerin lo tomó de la mano. «Vamos a construir algo. No con contratos, ni herencias, ni expectativas. Algo solo nuestro». Días después, ambos reaparecieron públicamente. No fue en una gala, ni en una junta empresarial, ni en una rueda de prensa. Fue en una feria barrial, rodeados de niños, vendedores callejeros y un escenario improvisado. Yerin, con jeans y una camisa blanca, subió junto a Ji-hoon y tomó el micrófono. «Muchos de ustedes me conocen como Han». Yerin, la empresaria, la heredera, la mujer que tiró todo por la borda, «pero quiero que me conozcan como algo más». Hizo una pausa, buscando los ojos de Ji-hoon entre la multitud. Como una mujer que eligió amar y que por primera vez no se arrepiente de su decisión. Ji-hoon subió junto a ella y tomó el micrófono sin ensayar. «No tengo grandes palabras, solo sé arreglar cosas rotas. Y ahora sé que el amor también se puede arreglar si hay dos personas dispuestas a ensuciarse las manos». El público estalló en aplausos, no porque fueran celebridades, sino porque todos entendieron algo profundo en ese instante, que la libertad de amar es la más valiente de todas. Meses después, abrieron juntos un nuevo taller, Han & Park, Motores y Sueños. No era una multinacional, no tenía rascacielos ni accionistas, pero tenía alma. Y la gente no iba solo a reparar sus autos. Iban a ver a la pareja que se eligió contra todo, y en un rincón de ese taller, colgado en la pared, hay un retrato. Una fotografía en blanco y negro de un hombre con manos sucias abrazando a una mujer de sonrisa luminosa. Debajo, una frase escrita en caligrafía imperfecta: «Donde hay amor, todo puede arreglarse». Y sí, lo hicieron, contra la duda, contra la distancia, contra el miedo. Ji-hoon y Yerin no solo arreglaron un motor, arreglaron la idea de que el amor solo pertenece a los que nacieron con privilegios, y demostraron que cuando el amor es real, ni todo el dinero del mundo puede comprar lo que ellos construyeron con el corazón. ¿Alguna vez has amado tanto que estar lejos duele más que perderlo todo? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y compártela con alguien que aún cree en el amor verdadero. Porque aquí no solo contamos historias, contamos verdades que el mundo intenta esconder. Gracias por acompañarnos y recuerda, el amor real no se compra, se elige. Hasta la próxima, solo aquí, en Doramatizándote.